Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy quería hacer un vídeo donde antes de que finalice 2024 repasemos qué está pasando en el mundo cripto y la gran pregunta, ¿hasta dónde podría llegar Bitcoin? O tal vez hemos visto ya los máximos. En este vídeo te voy a hacer análisis de lo que creo que es más probable, cuáles son los riesgos que detecto ya en términos de las criptomonedas y no solamente en el caso de Bitcoin, sino también de Ethereum, Solana, Cardano, Ripple, Litecoin, en términos absolutos y comparándolas entre ellas y también contra algunos otros activos. Así que quédate y te lo enseño. En primer lugar, lo primero que habría que decir es que existe una gran duda sobre si hay un techo a lo que estamos viviendo en 2024, sobre todo después de conocer la victoria de Donald Trump y ese giro, ese cambio hacia el apoyo incondicional de Bitcoin, o si por el contrario, precisamente por eso estamos viendo ya el principal bloque de movimientos y a partir del año 2025 el comportamiento va a ser algo peor. Recuerda que hace 2 meses hacíamos este análisis. Voy a ponerlo de forma que lo veas completo en pantalla grande, porque lo que decíamos es qué forma hay de calcular potenciales objetivos, y decíamos que por un lado podíamos trabajar con la idea de 5 ondas de Elliott, en cuyo caso el objetivo básicamente era en torno a 98.000 y teníamos pues prácticamente como objetivo finales de 2025. Este objetivo está completamente alcanzado. Teníamos la posibilidad de hacer proyecciones en base a Fibonacci de entre el 100% de la onda anterior o el 1,618 de la onda previa, y eso nos llevaba a un rango entre 98.000 y 127.000, que como veis también se ha cumplido. Por otro lado, también proyectábamos el mero canal que había estado haciendo en forma de bandera en términos de price action. Ese objetivo sería 93.000, que también lo hemos conseguido, y podíamos ver la estructura de Elliott con la situación actual. Como puedes ver, hemos alcanzado cotas de 108.000, hemos hecho una distribución en 5 ondas muy clara, se han cumplido los objetivos de proyección y, como suele ocurrir entre las ondas 3 y 5 de Elliott, empiezan a aparecer divergencias bajistas desde el punto de vista de indicadores tipo oscilador, como es el caso del RSI. Esto plantea lógicamente la duda de si le queda o no mucho más recorrido a Bitcoin en adelante, y tan solo teníamos una métrica que nos llevaba a la posibilidad de que realmente hubiese un recorrido aún más grande, y es cuando hablábamos de las proyecciones en base al halving. En este caso lo que yo iba haciendo era calcular el impacto que tenía cada uno de los halvings que se iban produciendo en adelante, y a partir de ahí veía qué proporción de revalorización se producía en el segundo halving respecto a lo que se había producido en el primero. Ahí veis la subida adicional en el segundo es un 26% de lo que había subido en el primero. El tercer halving sube un 22% de lo que había subido el segundo, y aplicando ese ratio de descenso en porcentaje de la variación de subida porcentual, llegaba a la conclusión de que si esta vez teníamos una subida de en torno a un 19% de lo que había incrementado el precio en el halving precedente, podríamos estar hablando del entorno de los 142.000 como precio objetivo. Y además calculábamos el tiempo que se tardaba desde el halving hasta que se marcaba un nuevo techo antes de una fuerte corrección, y nos quedaban como objetivos entre abril de 2025 y octubre de 2025 rango de fechas donde se podría alcanzar ese techo en términos de precio de Bitcoin. Es simplemente una aproximación. Ya explicaba en su momento que este tipo de forma de calcular potenciales recorridos al alza es estadísticamente poco estable, porque el número de casuísticas que estamos analizando, como veis, estamos hablando de 3-4 halvings, cuando realmente, si no tengo una muestra de al menos 30 cálculos previos, la estadística es muy poquito estable. Aún así, como no tenemos más historias sobre el halving,
es lo único que se puede hacer. Con lo cual tenemos a Bitcoin que ha cumplido con los objetivos mayoritarios de casi todas las proyecciones que teníamos desde el punto de vista de análisis técnico, pero nos quedaría todavía la esperanza de ver un recorrido un poco más agresivo si tenemos en cuenta esta otra manera de enfocarlo. A partir de aquí la decisión va a depender de cada uno, pero lo que os voy a enseñar a continuación es dónde está Bitcoin respecto al Nasdaq, respecto al oro, respecto a Ethereum, respecto a Solana, respecto a Ripple, y veremos que cuando lo comparamos con determinados activos que no son criptomonedas o altcoins, Bitcoin no pinta del todo bien. Cuando lo comparamos con otras altcoins, la sensación es que Bitcoin sigue siendo el rey. Vamos a hacerlo, pero antes de continuar quería hablaros de la promoción que tiene actualmente Bit2Me. Podéis participar ahora, están repartiendo 25.000 euros en Bitcoin, y para ello lo más importante es que sigáis este proceso. Lo primero que tenéis que hacer es registraros en Bit2Me a través del enlace que dejo en la descripción de este vídeo. Recordad que es solo para nuevos usuarios. Tenéis que comprar al menos 200 euros de B2M en Bit2Me Wallet, y hay que hacerlo entre la fecha del 12 de diciembre y el jueves 16 de enero hasta las 23:59 horas. Hay que depositar esos B2M en Bit2Me Earn. Esto ya lo expliqué en un vídeo anterior, en qué consistía este proceso de ir generando intereses o de alguna manera recompensas sobre el dinero que dejabais bloqueado en términos de criptomonedas. Tenéis que utilizar el bloqueo a 3 meses dentro de Bit2Me Earn, y si vendes o cambias esos B2M que tenías bloqueados, vas a perder la participación. Y no te olvides que la inversión en criptoactivos no está regulada, que puede no ser adecuada para inversores minoristas y que se puede perder la totalidad del importe invertido. Puedes leer y comprender los riesgos siguiendo el enlace que veis en pantalla. Una vez dicho esto, vamos al análisis, como decíamos. Cuando la gente me pregunta, ¿crees que ya hemos visto el final de Bitcoin y que lo que va a llegar ahora es otro nuevo cripto invierno como los que ha atravesado en 3 o 4 ocasiones? Siempre digo lo mismo. Las informaciones que normalmente hemos visto en Bitcoin y que han determinado el inicio de un proceso claramente bajista, que a veces ha sido de hasta el 75-80% en términos de precio, venían precedidas normalmente, como digo, de estructuras de vuelta. Como veis, en 2021 se formó un hombro cabeza a hombro que luego dio pie efectivamente a esta corrección tan severa, que pasamos desde cotas de 64.000 a incluso niveles cercanos o por debajo de los 30.000, y después tuvimos, en el preámbulo del desplome del 2022, tuvimos también una formación de vuelta tipo doble techo. La pregunta es, ¿tenemos las divergencias que había antes en términos de RSI y las formaciones de vuelta ahora? Todavía no, pero hay que vigilar esto, porque lo que es cierto es que Bitcoin, a pesar de haber alcanzado 108.000, como veis, podría estar dibujando unos techos que no serían muy diferentes de los que vimos en 2021, concretamente estos de aquí. Por tanto, no estamos a día de hoy en una situación similar porque no hemos perdido la cota de los 90.000 puntos, pero si de cara a lo que nos queda de año o principios del año que viene tuviésemos una pérdida de los 90.000, automáticamente se generaría aquí una proyección que no es que sea abismal, pero que nos podría llevar a niveles de 75.000. Y recordad que las proyecciones que se generaron en las formaciones anteriores, sobre todo en este doble techo, fueron mucho más pequeñas que lo que luego ocurrió con Bitcoin a la baja. Por tanto, estas figuras de vuelta a veces comienzan como una primera señal que te indica riesgo correctivo, y luego se envenena un poco y terminamos teniendo casi un bear market que dura muchos meses y donde Bitcoin pierde un porcentaje importante de lo que ha subido. De momento, como digo, no es ese el riesgo, no se percibe desde un punto de vista de gráfico ya lo que es la formación consolidada, pero sí debemos vigilar de cerca que los 90.000 puntos no se pierdan, porque en ese caso, como mínimo, habría que contar con una corrección por parte de Bitcoin hacia cotas de 75.000.
Por otro lado, cuando analizamos, no solamente podemos hacerlo en términos absolutos, sino también en términos relativos, y eso nos da una visión mucho más completa de lo que está pasando con un activo. En este caso lo quiero comparar con el Nasdaq 100, lo quiero comparar con otras altcoins y lo quiero comparar con algún otro activo que también se intuye que es como dinero o al menos una reserva de valor como es el oro. Por un lado, cuando miramos el relativo al Nasdaq, como podéis observar, la estructura sigue favoreciendo claramente a Bitcoin, pero hemos alcanzado un techo complicado. Son los máximos históricos del año 2021 y a los que nos acercamos mucho también en el año 2022. Estamos hablando, por tanto, de una estructura que, si bien nos trae como idea continuidad al alza, necesitamos que se consolide la superación de los máximos históricos. Hemos ido rompiendo distintas directrices a la baja, lo cual es muy positivo, sobre todo porque mientras tanto teníamos mínimos crecientes. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría superar esta línea de color rojo, marcar un nuevo máximo creciente para dejar intacta la estructura, y el mayor riesgo es que en el corto plazo pudiésemos tener una corrección que sirviese de pullback a esta directriz rota o acercamiento a la propia directriz ascendente. No parecen movimientos grandes, pero corregir hasta aquí o hasta aquí representan muchos puntos porcentuales en los que Bitcoin lo haría peor que el Nasdaq, con lo cual veamos qué es lo que ocurre durante las próximas semanas y si somos capaces de romper este techo, porque será crucial para defender la posición o la visión alcista en la principal criptomoneda. Por otro lado, no debemos olvidar que el destino de Bitcoin y del Nasdaq está muy unido desde hace ya bastante tiempo. Aquí veis simplemente la evolución de Bitcoin y la evolución del Nasdaq. Y como podéis observar, aunque hay pequeñas diferencias, esta corrección que sufre aquí Bitcoin apenas se aprecia en el Nasdaq, pero la tendencia principal sí que es muy similar. Tenemos grandes procesos alcistas que coinciden en ambos activos, correcciones en 2022 que afectan a los dos mercados y luego toda la subida que se lleva registrando durante 2023 y 2024 en la que han participado por igual la bolsa y Bitcoin. ¿Qué quiere esto decir? Que es muy probable que sea complicado que se produzca un movimiento en el tiempo donde la bolsa lo haga mal y Bitcoin lo haga bien o viceversa. Debería romperse una correlación que lleva muchos años siendo completamente directa. No olvidéis eso, no quiere decir que en un momento dado la intensidad del movimiento de un activo respecto al otro pueda cambiar, si no sería imposible que viésemos esta evolución, pero la dirección de los movimientos parece que van en el mismo sentido. Por otro lado, cuando miramos el comportamiento de Bitcoin relativo al oro, también tenemos una noticia favorable a Bitcoin. Se han superado los máximos históricos desde el año 2021, mantenemos la estructura alcista en términos tendenciales, pero como veis la subida ha sido muy vertical y ha comenzado a aparecer una vela tipo envolvente bajista. Es esta vela roja que se come los dos cuerpos precedentes de este gráfico semanal y esto podría indicar que va a comenzar un proceso correctivo. Eso querría decir que o bien el oro lo hace mucho mejor que Bitcoin de ahora en adelante o que Bitcoin tiene una corrección mientras el oro se queda más o menos estable. Estamos hablando de la posibilidad de que en un momento dado lo que ocurra sea que veamos un recorrido ligeramente a la baja por parte del relativo, buscando tal vez este tipo de apoyo en la zona clave, es decir, una especie de pullback que nos podría llevar al punto de ruptura, pero implicaría, como veis, ceder un porcentaje importante de lo que ha hecho Bitcoin contra el oro en el corto plazo antes de un nuevo proceso hacia cotas más altas. Si miramos ahora el relativo entre Bitcoin y otras altcoins, descubrimos que ya rompió en el caso de Bitcoin Ethereum el techo que marcaba la estructura tipo doble suelo, siendo esta la primera parte y esta la segunda parte, y aquí se alcanzó el objetivo en la proyección. Coincide con máximos anteriores y con una zona del 38,2% de Fibonacci. Todavía no hay señales contundentes en términos de indicadores y la estructura sigue favoreciendo a mejor comportamiento de Bitcoin respecto a Ethereum.
probablemente cueste romper este techo y mientras tanto esta sería la base. Es decir, que deberíamos tener en mente que lo que antes era un empate técnico entre las dos criptomonedas ahora se ha resuelto con un movimiento claramente favorable a Bitcoin y que a día de hoy sigue siendo el que tiene mejor aspecto respecto a Ethereum y todavía no estamos en el techo para buscar el movimiento en sentido opuesto. Cuando miramos Bitcoin respecto a Solana también hablábamos de que había una estructura tipo triangular, una consolidación muy interesante y que dependía de por dónde rompiésemos. Si era a la baja podríamos atacar la zona de soporte histórica, mientras que si rompía al alza era una señal de que Bitcoin lo haría mejor que Solana. Como podéis observar, esta ruptura se ha producido de forma muy clara a favor de Bitcoin y lo razonable sería que durante los próximos meses viésemos algún tipo de recorrido hacia esta proyección en torno a la cercanía de la zona pivote conformada por mínimos y máximos anteriores. Bitcoin respecto a Ripple es uno de los gráficos más volátiles que he encontrado porque todo nace como un rechazo de los máximos históricos donde Bitcoin lo había hecho mucho mejor que Ripple y como veis a partir de este retesteo en dos ocasiones se completa una estructura tipo doble techo y con la perforación de este suelo se produce una proyección a la baja que ha superado con creces la altura de la propia formación. Hemos superado este recorrido, que sería lo que tendríamos que haber proyectado hacia abajo, y se ha seguido extendiendo el movimiento a favor de Ripple hasta alcanzar una zona crítica de largo plazo donde están los suelos de 2019, 2020, 2021 y de forma más sutil 2022 y 2023, lo cual quiere decir que tal vez hayamos visto ya la mayoría del proceso favorable a Ripple y que desde aquí tenga sentido, viendo la velocidad con la que ha caído, que tengamos alguna reacción positiva favorable a Bitcoin. Si lo mirásemos respecto a Cardano, lo que nos vamos a encontrar es un movimiento claramente ascendente después de haber tenido una corrección potentísima favorable a Cardano a lo largo de los meses de octubre y noviembre y también comienzos de diciembre. Como veis, estábamos en una zona de resistencia muy fuerte porque Bitcoin lo había hecho mucho mejor que Cardano y a partir de aquí Cardano empieza a superar con creces el comportamiento de Bitcoin, lo cual nos lleva a poner a prueba el mínimo anterior, acercándonos mucho a esa cota, pero sobre todo manteniendo la estructura de mínimos cada vez más altas, además de tener una estructura de máximos cada vez mayor, lo cual quiere decir que esta formación, que no es un canal propiamente dicho porque se va abriendo ligeramente por arriba respecto a la anchura de por abajo, marca como potencial escenario que Bitcoin lo sigue haciendo mejor que Cardano porque lleva en ese proceso desde el año 2022. A partir de aquí nos quedaría el análisis relativo con la última altcoin, que es Litecoin. Y en este caso, como veis, el canal es muy obvio. Es cierto que hemos alcanzado una zona de resistencia, es decir, Bitcoin lo ha hecho tan bien respecto a Litecoin que nos hemos ido a un nivel donde es difícil romper, pero no hay ninguna señal, no hay ninguna formación ni nada que nos indique que se va a cambiar la dinámica que llevamos experimentando desde el año 2019. O dicho de otra forma, las caídas siguen representando oportunidades de comprar Bitcoin contra Litecoin y solamente tendría sentido buscar estrategias de salida en ese relativo si estamos en la parte superior de este canal, porque eso indicaría que la posibilidad o potencial que le queda a Bitcoin respecto a Litecoin es cada vez menor. Como vemos en este caso, la apuesta desde el punto de vista estructural sigue siendo claramente favorable a Bitcoin. Y aquí llega el punto en el que más de uno dirá, bueno, sí, el análisis relativo está muy bien, pero a mí me gustaría, por otro lado, ver también qué pasa en términos de las propias criptomonedas o altcoins en términos meramente absolutos. ¿Qué quiere eso decir? Hagamos el análisis igual que hemos hecho con Bitcoin, aunque de una forma mucho más sencilla en el resto de los altcoins para ver realmente qué es lo que está pasando. Y esto nos lleva al primero de ellos, a Ethereum. Y dices, vale, ¿qué ves en Ethereum?
Hemos roto la directriz alcista que venía desde el año 2020, marcado con las líneas de color negro, y no hemos sido capaces, al menos de momento, de superar la gran zona de máximos históricos conformada durante el año 2021 en dos ocasiones. Aquí casi 2021 y cercanías a 2022. Como veis, cada vez que nos hemos acercado a esas zonas de resistencia se ha producido un rechazo, y además en Ethereum también se aprecia en esa vela roja de tamaño muy grande en el gráfico semanal como hay una envolvente bajista que se come el comportamiento de las 2-3 semanas previas. No hay señales realmente malas desde el punto de vista de indicadores, porque como podéis observar no tenemos unas señales en zonas de sobrecompra extrema, pero sí hay un deterioro desde el punto de vista de ruptura de directriz y rechazo de la zona de resistencia con la aparición de la envolvente. Todo indica que es probable que nos sigamos manteniendo en el rango lateral entre los 2.000 y los 4.000 puntos en espera de que algún día sea capaz Ethereum de romper este techo, y en el caso de hacerlo es cuando se percibe realmente un fuerte potencial a largo plazo de poder alcanzar cotas mucho más altas. Pero ahora mismo las señales que se han desarrollado con la ruptura de la directriz, posible pullback envolvente y rechazo del techo no son precisamente buenas noticias para Ethereum, y no sería raro que el proceso correctivo se fuese a desarrollar todavía durante las próximas semanas a la baja. Por otro lado, en Solana tenemos también un rechazo de máximos históricos, o dicho de otra manera, intentó superar los techos del año 2021 y de momento no ha sido capaz de hacerlo. A partir de ahí podríamos entender que el movimiento hasta esta cota es simplemente un pullback a las directrices rotas durante el proceso correctivo que se vivió durante todo 2024, y si desde aquí Solana es capaz de volver a rebotar, sería muy buena señal, pero de nuevo necesitamos la ruptura de la zona de máximos para poder decir que mantenemos todo el potencial alcista en el largo plazo. Por tanto, Solana, al igual que Ethereum, se enfrentan ahora a un techo significativo que son sus máximos históricos, mientras que Bitcoin los rompió ya hace tiempo. Si nos vamos a Ripple, tenemos uno de los gráficos probablemente con mejor estructura gráfica, porque hemos detectado la ruptura de un triángulo muy importante que se desarrolló entre 2018 y 2024. El movimiento ha sido tremendamente explosivo, y el problema es que ahora podríamos tener desde estos máximos algún tipo de corrección hacia la zona del 38-50%. Cuando veis estos porcentajes desplazados muy hacia arriba es porque estamos en escalas logarítmicas, no lo olvidéis. Este movimiento hacia la zona del 38-50% podría ser una corrección simplemente contra lo que ha sido esta subida explosiva, y a partir de ahí continuar con el movimiento al alza. Pero atención, porque ocurre lo mismo que con Solana y Ethereum. No hemos visto nuevos máximos desde el año 2018. Por tanto, lo que vivimos en Bitcoin, que es una secuencia de nuevos máximos históricos durante 2024, de momento no hemos visto ninguna altcoin que lo haya conseguido hacer. Por el lado de Cardano, la situación es todavía más endeble, en el sentido de que estamos muy lejos de los máximos históricos alcanzados durante el año 2021, y lo que hemos tenido es un rechazo de una zona de resistencia clave que se había formado por este suelo y este techo de aquí. A partir de este momento, lo bueno es que nos estamos acercando a la siguiente zona pivote, que ahora debería funcionar de soporte, como podéis observar, porque en otras ocasiones ya ha tenido ese efecto de techo y suelo. Eso quiere decir que si es una corrección probablemente no debería pasar de esta cota, y a partir de aquí surgiría el nuevo proceso impulsivo. Todavía es pronto para saber si eso es lo que va a ocurrir, pero al menos sabemos que aquí no hay una divergencia como ocurrió anteriormente tanto en este punto como aquí, y fueron la antesala o las señales de correcciones significativas en el precio de Cardano. Por tanto, como veis, todavía es muy pronto para ponerse negativo, puede ser una mera corrección, pero tenemos un entorno bastante similar desde el punto de vista del análisis de casi todas las altcoins que hemos hecho. No han sido capaces de romper máximos históricos aún, algo totalmente necesario para validar la tendencia alcista. Los que más cerca han estado son Ethereum y Solana. En el caso de Ripple, llamativa la explosividad del movimiento al alza, y que ahora tenga una corrección sería la mar de normal. Por el lado de Cardano, un poco mayor debilidad de lo que hemos visto en el resto de altcoins, y esto nos lleva un poco a la conclusión final.
El relativo de Bitcoin con respecto al Nasdaq y el oro muestra una extensión lo suficientemente grande como para que la criptomoneda lo haga un poco peor en el corto plazo. Sería por tanto razonable que ese rechazo de máximos nos lleve a un proceso correctivo en Bitcoin que no sea igual de intenso ni en el Nasdaq ni en el oro. Pero también tenemos que ser conscientes de que hemos alcanzado lo que llamábamos los objetivos iniciales que teníamos marcados con Bitcoin. Solamente nos quedaría por alcanzar el objetivo de la proyección que hemos hecho de los halvings, pero todas las demás proyecciones y los rangos con los que estábamos trabajando ya se han cumplido. Bitcoin muestra patrones positivos en términos relativos a las mayorías de altcoins. Eso quiere decir que si por alguna razón se acabase completando una estructura de vuelta en Bitcoin como la que hemos visto de ese potencial hombro cabeza a hombro, la probabilidad de que el resto de altcoins no lo haga bien es muy alta. Si Bitcoin sale mejor parado que el resto de altcoins y Bitcoin completa una estructura correctiva que indica que se va a ir a los 75.000 puntos, en ese caso lo que deberíamos esperar es que Ethereum, Solana, Cardano, etcétera, etcétera, tengan un comportamiento aún peor. Por otro lado, viendo la correlación entre Bitcoin y la bolsa, es muy poco probable que lo que le ocurra a Bitcoin o lo que le ocurra al Nasdaq sea una realidad que vaya en sentidos opuestos. Es decir, si eres muy positivo con lo que crees que va a pasar con la bolsa en 2025, lo que podría pasar con Bitcoin es una mera corrección táctica después de un año donde ha subido muchísimo y a partir de ahí volver a retomar la tendencia alcista. Si por el contrario tienes una visión muy negativa en el Nasdaq, por la razón que sea, es poco probable que Bitcoin en 2025 lo vaya a hacer bien. Son dos activos de riesgo que los inversores tratan de forma similar cuando detectan una oportunidad de el mercado lo va a hacer bien, compran tanto Bitcoin como el Nasdaq 100, cuando por el contrario tienen miedo a un comportamiento malo por parte de la bolsa, suele afectar también negativamente a Bitcoin. La duda siempre es la misma y sé que me lo vais a preguntar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Probablemente a medida que se van alcanzando los objetivos que tienes previstos en las altcoins o las criptomonedas o el propio Bitcoin, deberías ir recogiendo parte de la ganancia que has obtenido ante un riesgo cada vez más elevado de potencial corrección a la baja. A largo plazo, creo que todavía hay una sintomatología muy positiva desde el punto de vista de Bitcoin, pero si perdiese los 90.000 puntos, creo que las cosas se van a poner bastante más complicadas en el corto plazo y va a haber muchas dudas sobre si lo que hemos visto son ya los altos de Bitcoin antes de un proceso correctivo intenso o si por el contrario es una mera corrección que da una buena oportunidad para aquellos que no entraron antes. Dejadme vuestros comentarios, me encantará ver el debate que mantenéis sobre si es una oportunidad en el caso de que caiga o si pensáis que es el inicio de ese famoso cripto invierno que se produce cada 4 años aproximadamente. Nos vemos en el próximo vídeo. Mucha suerte con vuestras inversiones. Hasta la vista.